Vamos a la enseñanza del día de hoy. Independientemente, totalmente independiente de tu propia historia individual, como hijo o como padre, a todos nos recuerdan cada año, digamos en México, en este día, en esta época, lo importante de la paternidad, ¿cierto? Y creo que es correcto honrar la paternidad en un día sin dejar de honrar la paternidad todos los días. Y creo que el apóstol Pablo precisamente nos dice en Efesios 6:2, si ustedes me acompañan con este texto, es que esto es lo que deberíamos hacer cada ocasión, cada momento, y qué bueno que hay y se abre un espacio, un día para honrar al Padre, para ir y platicar sobre Él, e ir y también hablar sobre la importancia. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Esto que dice el apóstol Pablo es, o está incluido, o está puesto, este mandamiento, está presente en el quinto mandamiento también, ¿verdad? Que se repite también en Deuteronomio. Pero en el texto, el apóstol Pablo insta, habla, le dice a los hijos, ¿qué cosa? A no solamente obedecer, sino a honrar. A honrar, a tener cuidado de ellos. De hecho, la palabra es esa. Y el apóstol es interesante porque no se trata meramente de traerle un presente. No solamente es cuestión de comprarle un pastel. No solamente es cuestión de comprarle, digamos, una corbata o algo especial en el día. Honrar significa algo mucho más que eso. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se refiere a las viudas, dice que honremos a las viudas. ¿Y qué significa honrar a una viuda? Pensemos momentáneamente, ¿qué significa honrar a la viuda? Que lo es realmente. Bueno, decirle, Dios te bendiga, te compré estos chocolates y vete a tu casa. ¿Eso significa? En realidad, el mandamiento es sumamente importante porque no se trata simplemente de darle un presente. Honrar significa también prestar la ayuda necesaria. Hijo que estás aquí, digamos todos que todavía tienes a tu papá, significa esto. También significa prestarle la ayuda necesaria. Segunda cosa, también implica consolar. También implica tener un afecto entrañable. También implica asistencia o asistirle. E incluso significa también el cobijo de vida a las circunstancias personales que lo requiera. Honra a tu padre, dice ahí, y a tu madre. El día de hoy vamos a referirnos al padre sin dejar también de hablar sobre la madre. Así que honrar simplemente no es decir, yo te honro no dándote problemas, porque eso es a veces lo que decimos. No, pues yo honro a mi padre, simplemente no le doy problemas, pero es mucho más que eso. Si a las viudas hay que sustentarlas, porque son viudas, y así las honramos, entonces la misma palabra que se usa para honra, se usa para honrar a los padres. De tal manera, mi amado hermano, que ese es el llamado para cada hijo actualmente que tenga a su papá o a su mamá aún todavía presentes. Es decir, el apóstol Pablo, mire cómo dice, vuelvo a repetir, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí es importante porque no dice si puedes, es un mandamiento. Hónralos. ¿Sabe usted? Los judíos de la época de Jesús se habían hecho todo un pensamiento sobre el corbán. ¿Recuerda aquello que decía el hijo? Es que esto lo he entregado al Señor y por lo tanto no te puedo dar. Es que este dinero que tengo, sí, estoy viendo que tienes un gran problema económico, papá, mamá, están ustedes en gran aflicción, no tienen dinero ni para comer, pero este dinero lo consagré al Señor, entonces discúlpenme, no se los puedo dar. Y se lo daban al Señor. Y en la tónica de aquel entonces estaba correcto. Pero el Señor no piensa así. El honrar a los padres está por encima de muchas de estas cosas. Por eso dice es el primer mandamiento aunque en realidad no es el primer mandamiento con promesa. ¿No? ¿Me explico? Es decir, es el primer, no digo que no sea el primer mandamiento con promesa, sino ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Que visita el bien sobre la casa, sobre los que le aman a la tercera y cuarta generación. Esa es una promesa, pero esta promesa significa que el Señor puede dar y puede bendecir y puede sustentar de una manera especial a aquellos que honran a un padre y una madre. De tal manera que no es algo opcional para ti.
Debes honrar a tu padre y a tu madre, en especial, vamos en este día, a tu padre, porque no es opcional, es de hecho una condición de un mandamiento que tiene la autoridad de Dios mismo. Es Dios diciéndonos, honra, honra, honra a tu padre. Bueno, sé que muchos de nosotros tuvieron padres que se quedaron cortos en su paternidad. Y creo también que muchos de nosotros somos padres que nos hemos quedado cortos en nuestra paternidad. No hemos sido el padre que deberíamos ser, o nuestros padres no fueron los padres que deberían ser. Y sin embargo, dice el apóstol, hónralo, hónralo. El padre al que Jesús nos lleva, si tú crees que has sido un padre que se ha quedado corto, tuviste un padre que se quedó corto y por lo tanto no has logrado todavía perdonarlo y todavía te recuerdas y dices, es que mi padre era así y así, y empiezas a decirlo así, el Señor te dice, tienes incluso que honrarlo aunque esté muerto. Y si tú quizá tengas estas cosas en tu corazón de decir, es que yo nunca fui un buen padre, es que mis hijos ya crecieron y esto y pasó aquí y no he sido buen padre, entonces mi amado hermano, quiero dirigirte a la esperanza, y la esperanza es el Padre que Jesús nos presenta. El Padre al que Jesús nos lleva es uno totalmente diferente a nuestros padres y a nosotros como padres. El Padre que Jesús nos lleva es el que el apóstol Pablo describe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, que le invito a que vaya. Este es el tipo de Padre que el apóstol nos va a hablar, que nos presenta, que dice, este es el Padre que tenemos. Dice segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué dice ahí? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Escuche cómo nos presenta ahora al Padre, el apóstol Pablo. Este Padre tan amoroso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, Padre de misericordias. No dice de misericordia, porque esa es parte de lo que es Él, pero aquí lo dice en plural, porque las misericordias de Dios son nuevas, nuevas, nuevas. Y Él dice, Padre, aquí tienes a alguien que sí es misericordioso, alguien que te da consolación. Es un Dios, no solamente un Padre, sino un Dios de toda, escuche, toda consolación. Es decir, no hay una situación por la que tú estés pasando que el Padre no pueda consolarte. ¿Se ha fijado usted cuando perdemos algo? ¿No? Cuando éramos niños, ¿usted recuerda cuando perdió aquello o se cayó y se hizo daño, verdad? Y estaba usted llorando, o nuestros hijos lloran y lloran desconsoladamente, ¿verdad? Y uno como papá, ¿qué les dice? ¿O cómo les decimos? Ya, hijo, fíjese, decimos algo, no llores. Ya, tranquilo, ya, deja de llorar, todo está bien. No. El niño sigue llorando porque le duele. El niño sigue llorando ¿por qué? Porque tiene una... Pero Dios dice, Él es el Dios de toda consolación. Él sabe consolar adecuadamente a sus hijos. Y ese es el Padre que tenemos, un Padre de misericordias. Es el Dios de toda gracia, es el Dios de todo perdón. Y uno de los pecados, mi amado hermano, si estás aquí y de repente sientes que has fallado como padre, o bien tu padre ha fallado, quiero decirte, uno de esos pecados que el Padre perdona cuando en fe acudimos a Él es nuestra incapacidad de ser mejores padres. Siempre podemos acercarnos a Él y pedirle perdón por no ser buen padre. Esto es algo que para mí siempre ha sido, mis amados hermanos, una situación, digamos, de reto personal, porque pues aunque tenemos a nuestros padres, ¿no? Yo crecí muchos años con mi padre inconverso, ¿verdad? Y cuando vine al Señor Jesucristo, mi padre estuvo de alguna otra manera luchando contra sí mismo, contra su ser, contra su persona, para lograr ser o adecuarse como un hijo, como un hombre, ¿no? En santidad y en búsqueda, pero en eso también se equivocó con nosotros los hijos. No estoy diciendo que era un mal padre, no puedo decir eso, pero eso también me enseñó, ¿no?, a ser como padre. Y entonces cuando venimos y conoces más al Señor Jesucristo, te das cuenta que en mucho tenemos incapacidad, o somos muy incapaces de ser buenos padres. Pero uno de esos pecados que Él perdona cuando acudes a Él en fe es tu incapacidad de ser mejor padre. Así que ve a Él
Y dile, Señor, quiero ser un mejor padre. Quiero ser un mejor padre que hoy. Quiero ser mejor padre que lo que fui ayer. Quiero ser ese padre que tú eres. Así que trabaja en mi vida. Porque si no podemos valorarnos, hermanos, ahí, entonces tenemos un gran conflicto con nuestros hijos. Por ello quisiera que consideráramos por un momento la manera en que el apóstol Pablo piensa que debe ser el comportamiento de un hombre en su hogar. ¿Cómo entonces poder tener mayor capacidad de ser mejor padre? Voy a usar la cuestión. ¿Cómo la palabra del Señor nos va a llevar a ser mejores padres de lo que somos ahora? O yo no sé si usted se siente completamente competente como padre. Por eso, mi amado hermano, no te desesperes. El Señor es un Dios que te puede ayudar para que seas cada día un mejor padre. Por eso quisiera que consideráramos por un momento la manera en que el apóstol Pablo, que es y viene del Señor, dice que debemos ser como comportamiento de un hombre en nuestro hogar, de un buen padre. Y quiero llevarles, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Ya sé que alguno de ustedes va a decir, a ver, pero esto, hermano, no lo saque de contexto. No voy a hacer eso. Pero sí quiero que usted piense conmigo lo que dice el apóstol. Vamos a leer, mis amados hermanos, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 7. Dice la escritura así, ¿me ayuda por favor? Juntos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo viene hablando acerca de aquellos que califica a un hombre como anciano de la iglesia. Viene hablando de lo que califica, que es los rasgos que debe tener un hombre para calificar como anciano de la iglesia, o obispo, pues, o sobrevedor, o pastor, pues. Pero aquí hay algo importante, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, bueno, yo no anhelo eso, así que no es para mí esto. No. ¿Pensarías tú que no anhelas el obispado y entonces no te atañe esto, que le atañe a quien quiere ser pastor o quien sea anciano dentro de la iglesia? Pero el texto es muy ilustrativo para cada padre que está aquí. Incluso para aquellos que son solteros. Incluso para aquellas mujeres solteras, para que puedan observar estas cosas ya en un hombre. Pero el texto es muy ilustrativo para cada padre aquí, porque lo que el apóstol Pablo quiere que veamos es que estos rasgos que dice en los versículos del 1 al 7, no pretenden diferenciar entre los líderes en una congregación y otros, sino al contrario, convertir a este tipo de hombre en un ejemplo de lo que significa ser un hombre en la congregación. De tal manera entonces que esto tiene que ver y nos atañe a cada uno de nosotros. El apóstol viene y dice, mira hombre, si quieres ser estas características, entonces observa a tu pastor, observa al anciano, observa al hermano. Así debe tener. Él quiere llevarnos a que veas el ejemplo para el rebaño de estas personas, por lo cual tú debas imitar, y tú debas seguir, y tú debas tener. Es el llamado hoy a todo varón casado para comportarse dentro de su hogar como un hombre, como los que menciona aquí. El apóstol Pablo comienza básicamente hablando de lo que significa irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etc. Pero en estas cosas son estas características que lo hacen, bueno, personales, luego familiares y luego doctrinales, etc. Aquí está inmiscuido todo. Pero llega al versículo 4. ¿Me ayudan, por favor? Dice el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, mi amado hermano, el apóstol comienza diciendo esto en el versículo 4, que gobierne, ¿qué cosa? Bien su casa. Aquí aparece una palabrita. La palabra que aparece es gobernar. Que gobierne bien su casa. Es una palabra que significa literalmente estar delante. Estar delante. Presidir. Y escucha, varón, desde ahora, esposo, padre que estás aquí casado. Debes presidir, debes estar al frente, debes estar adelante en tu casa. No estás puesto para seguir a alguien, pues, en ese sentido. Después vamos a ver en qué sentido estamos hablando. Pero no estás puesto a decir, bueno, tú mujer, porque pues tú y yo solamente traigo el dinero y tú echa a andar todas las cosas. No, el apóstol Pablo dice, gobernar significa presidir, estar al frente, estar delante. Es decir, quien está al cuidado de la casa. Y no solamente quiere que el apóstol que tú pienses, sí, yo estoy al cuidado de la casa porque yo soy el que le da el dinero para que se compre, para que se haga, para que... No está diciendo eso también, sí, pero no es exclusivamente eso. Es decir, Él quiere que cuides bien de tu casa, que gobiernes bien tu casa. No es que hagas las cosas para hacer tu voluntad. No es para que tú mandes sobre todos ellos y digan, aquí el que manda soy yo y los demás se callen. Es gobernar, es hacer todo aquello que beneficie a tu casa, es hacer todo aquello que bendiga tu hogar, es hacer todo aquello que construya en tu casa, aquello que sirva para la gloria del Señor. Es proteger y proveer en todos los sentidos. Es cumplir el mandamiento, lo que el Señor hizo cuando creó a Adán y lo puso en el Edén. Es eso lo que Dios espera en cada varón. Y yo te pregunto, hermano, casado, ¿estás haciendo eso en tu casa? ¿Estás tú yendo al frente? ¿Estás presidiendo? ¿Estás delante de tu casa en todos los aspectos? No solamente en el cuestión económico, no, en todos los aspectos. Porque esto es fundamental entender. Porque si no eres un hombre que está al frente, no eres un hombre que esté adelante, que esté ahí, ¿verdad? En primera fila, protegiendo a tu familia, entonces, ¿qué podrás aportar como varón en la iglesia del Señor? Los varones, y escuche, los varones que en su casa no están gobernando en el sentido bíblico, tampoco en la iglesia hacen gran cosa. Porque el patrón que siguen en casa, donde pues tu mujer, ustedes hijos, es la misma que siguen en la iglesia. Ustedes. Por eso es importante que tú lo notes ahí. ¿Qué beneficio puede aportar un varón que no está gobernando bien su casa? Gobernar bien su casa requiere, mire, atención y excluye algo que muy probablemente muchos varones hemos pasado por ahí. La negligencia. Gobernar bien tu casa requiere atención y excluye la negligencia. Miles y miles de hombres han sido negligentes en casa en muchas cosas, Por lo tanto, Dios llama a los padres como a los pastores a ser como mínimo receptivos a la necesidad de quienes están a su cargo. Que esté observando, que esté mirando, que esté al frente, que esté proveyendo, que esté ayudando, que esté fortaleciendo, que esté construyendo. Es tomar ejemplo de Cristo. Es tomar a Cristo como nuestro ejemplo. Es ser formado y ser moldeado con el ejemplo de Cristo para llevarlo a casa, porque de la casa lo trasladamos a la iglesia. Por favor, ayúdeme, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Dice el versículo 42 al 45. Todos, por favor, ¿me ayudan? Marcos 10, 42 al 45. Dice así, juntos. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este es el patrón bíblico que deberíamos tomar si queremos gobernar bien nuestra casa. Escucha cómo empieza el Señor diciendo: sabéis que los que son tenidos ¿por qué? Por gobernantes, ahí usa la palabra, por gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Y dice el Señor: pero así no será entre vosotros. Y mi amado hermano, no debe ser así en tu casa. No estás puesto ahí para enseñorearte y tener a tus hijos y a tu esposa sobajados, sino al contrario, tienes que hacer esto. Sino el que quiera hacerse grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y este servicio es un servicio amoroso a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Porque si no sabes servir a tu esposa, a tus hijos, ¿cómo puedes servir a la iglesia del Señor? No, pero es que yo no quiero servir a la iglesia. Entonces, mi amado hermano, ¿qué haces acá? Porque todos los que somos de Cristo, hombres y mujeres, Dios nos ha dado dones, nos ha dado cualidades para que las pongamos ¿al qué? Al servicio de la iglesia. De tal manera, mi amado hermano, que dice el Señor: tienes que ser servidor. El que de vosotros quiera ser el primero, entonces sea siervo de todos. Y dice, toma mi ejemplo. El Hijo del Hombre, ¿qué hizo? No vino a ser servido, sino a servir. Y mi amado hermano, el Señor no se enseñorea de su pueblo. No dice, cállate y haz esto y demás. Él es un Señor bueno, sino que dio su propia vida por un bien eterno para su iglesia. Así también, mis amados hermanos, los hombres, los varones, los esposos, los padres, no debemos ser dominantes con la autoridad que Dios nos ha dado, sino que seamos totalmente serviciales y amables con Él. Usemos nuestra autoridad para edificar y no para derribar, para alentar y no para desalentar, para construir y no para destruir. No con fines egoístas y privados, sino con abnegación por el bien de nuestro hogar, de nuestra casa. Segunda de Corintios 13:10 dice lo siguiente. ¿Me acompaña, por favor? 1 Corintios 13:10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. Dice así, ¿lo tienen? Ayúdenme a leer. Dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para... Escuchen lo que dice el apóstol. Yo estoy escribiéndoles para no ser tan severo cuando esté presente, porque puedo ser y suelo ser rudo cuando esté con ustedes. Conforme ¿a qué cosa? A la autoridad que el Señor me ha dado. Y dice, esa autoridad que Dios me dio es una autoridad que puede llegar a ser severa, pues, dura, pero es ¿para qué? Para edificar. Mi amado hermano, estás puesto en tu casa para edificar, para dar esperanza, para dar aliento. No para decir, eres una tonta, no sabes. Es que, ¿por qué haces eso? Eres así, y eres para estar destruyendo o estar llevando a tus hijos al enojo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amor y disciplina del Señor. Entonces, mi amado hermano, un buen padre está dispuesto a asumir el costo de beneficiar su casa, su hogar, sus hijos, en lugar de buscar beneficios personales, sea lo que cueste, para que la familia sea bendecida. Pero hay algo más. Primero, debemos, ¿qué cosa dijimos aquí? Debemos gobernar. Varón, Dios te ha puesto ¿para qué? Gobiernes. 1 Timoteo 3:5, volvamos a regresar. 3:5, por favor, ¿me ayuda? Dice juntos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora el apóstol Pablo señala dos palabras que van íntimamente relacionadas con el versículo 4. Recuerda el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
El apóstol Pablo entonces señala dos palabras íntimamente relacionadas entre sí. Escuche, él dice gobernar y la otra palabra que está en el versículo es cuidará. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que piensa en esto, gobernar y cuidar. Dios llama a todos los padres, a pastores, a cuidar de esos rebaños, lo que confirma obviamente la visión de Cristo de la que ya leímos en Marcos capítulo 10, de servicio. Y es interesante porque el otro lugar donde aparece la palabra cuidar en el Nuevo Testamento está precisamente en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Solamente vamos a leer una parte en Lucas capítulo 10. Gobernar está inmiscuido, ya lleva emparejado, está a la par de cuidar. Gobernar, cuidar. Dice Lucas 10, por favor, versículo 34 y 35. Y va a notar aquí la palabrita, ¿verdad? Cuidar, que aparece con una connotación bien hermosa para nosotros y para los padres que están aquí. Dice Lucas 10, 34 y 35. ¿Me acompañan, hermanos? Dice así. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreso. Escuche, ¿qué es lo que le dice? Cuídamele. ¿Qué había hecho él? ¿Qué había hecho este samaritano? Cuidar. Desde que va caminando, va observando que hay alguien que fue asaltado y no hizo como los demás, sino que descendió de su cabalgadura, es decir, bajó de ese estrato donde estaba porque iba en un caballo, ¿verdad? La connotación de cabalgadura es porque va en caballo, y quien llevaba un caballo en la época de aquel era porque tenía ciertas cualidades económicas, estatus social y demás, y baja a una condición para ayudar a un desvalido. Lo toma, venda sus heridas, ¿verdad? Le echa aceite, que estamos hablando de algo que está invirtiendo en él. Lo toma, lo sube a su cabalgadura y va al mesonero y le dice, y lo cuida, dice, y cuidó de él. Y otro día saca y le dice, cuídamelo. De tal manera, mi amado hermano, que el Señor nos está diciendo, padres, gobierna y cuida. Cuida de esta manera. Este tipo de cuidado de los demás con energía, con gentileza, con fuerza, con compasión, con diligencia, con amor, está en el centro de lo que significa ser para nosotros padres que gobiernen bien su casa. No solo como lo hizo el buen samaritano, pues, en esta parábola, sino como aquel a quien la parábola señala. En realidad, la parábola ¿a quién señala? Al Señor. Él lo hizo dando su vida. Él es el que gobierna, pero al mismo tiempo cuida y protege. Por eso es importante, mi amado hermano, que consideres cómo estás gobernando y cuidando tu casa. ¿Cómo lo estás? No solamente este tipo de cuidado, digamos, económico y de salud, sino también moral y espiritualmente. ¿Cómo estás al pendiente de ellos? ¿Cuánto estás invirtiendo en ello? ¿Qué es más importante para ti? Por eso, 1 Timoteo 3:4, por favor, de nueva cuenta, regresamos. Dice el versículo 4, ¿me acompaña juntos? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Escuche, ¿qué significa entonces para un hombre gobernar bien su casa? Notan que para muchos ese bien significa estamos en el estándar común, ¿no? O sea, no estamos extraordinariamente bien, no estamos así fogosos, pero tampoco estamos mal, decaídos. Pero esta no es la connotación de lo que dice el apóstol, ¿me explico? Que gobierne bien su casa. No pienses que el apóstol Pablo habla de un bien con estándares bajos, o tristes, o pobres. Que gobierne bien su casa. Hay que le eche ganas, pues, no dice eso. No pienses que se trata de un bien a secas, como bien lo podríamos decir. Es más, no pienses que es una palabra así un poquito indulgente, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo estás gobernando tu casa? Pues bien, bien. El apóstol Pablo no tiene ese sentido. Lo que hace el apóstol es llevarnos a entender
que bien es una palabra que lleva a pensar sobre un estándar alto de lo que significa gobernar y cuidar. Es una luz de gracia y es un motivo de esperanza para todo hombre, porque se trata de un calificativo que designa un lugar mejor, eso significa bien, un lugar mejor, un lugar virtuoso, un lugar honroso, un lugar recto. Es decir, una casa fecunda, no un fracaso de casa. Que gobierne bien significa que está mucho mejor que ayer. Significa que es mucho más virtuosa que ayer. Significa que su hogar es mucho más honroso que el día de ayer, que es un hogar mucho más recto que el día de ayer, que gobierne bien su casa. Y es que tendemos los varones y los esposos a decir, bueno, pues creo que mi familia estamos bien, todos estamos tranquilos, no tenemos muchos problemas, somos gente pacífica. Entonces, así debemos estar. Ahí seguimos el estándar. El apóstol dice, no. Ese bien significa mejor, mejorar, ser más virtuosos, ser más honroso en mi matrimonio, ser más recto en mi matrimonio y en mi familia. Pero bien no significa perfección, hermano. Pero sí significa algo. Que la dirección del hombre debe ser fructífera y mejorar cada día más en tu casa. Escucha bien. Bien no significa perfección, pero significa que tu dirección, tu gobierno dentro de la casa debe ser cada día más fructífera y mejor de la que ahora es. No eres perfecto y no será perfecto, pero tampoco fracasa. Tampoco es que llegues y todo esté hecho un caos y simplemente digas, bueno, pues yo mejor me voy con los amigos. No, yo mejor no llego a mi casa porque siempre que llego ahí hay un caos tremendo y yo ya no estoy dispuesto a soportar. No, yo ya no hago esto. ¿Por qué? Porque pues así está la casa. Él dice, no. La casa y la dirección, como se está gobernando, es tu responsabilidad primaria. Sí, los hogares sanos, donde el varón gobierna incluso bien, suelen pasar por momentos y días que parecen interminablemente catastróficos, ¿o no? ¿No han pasado como matrimonios así? Como en sus hogares, así que dices, híjole, no, esto ya está. Sin embargo, quien gobierna bien puede reconocer esa situación por la que va pasando y reconocer lo que está sucediendo y entonces actuar. Buscar la manera de solucionar. ¿Para qué? Para aliviar las cargas en el hogar, para aliviar la situación familiar, para lograr que su hogar esté bien. En el sentido de que avance, que esté mucho mejor que esa situación. Por eso, amado hermano varón, gobierna bien. El hombre sabio, piadoso y sujeto a Dios no será aquel que responde que su hogar, pues ahí va más o menos. Pues ahí vamos, hermano, ahí más o menos. Sino es aquel que está dispuesto a mejorar continuamente. El hombre sabio y piadoso y sujeto a Dios se detendrá todo el tiempo y empezará a ver qué está pasando en su hogar, qué está sucediendo ahí. No es negligente, porque vuelvo a decir, va a buscar todo el tiempo, en cada momento mejora continua, ¿no? Como se dice ahora. Porque este hombre sabio sabe que si descuida algo, una pequeña cosa, porque si sabe que si descuida un momento estará presta las ortigas a crecer y echar a perder todo. Mire cómo lo dice Proverbios 24, por favor. Proverbios 24, 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Ayúdame a leer, por favor, hermanos. Dice así juntos. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Escucha lo que sucede. El escritor de Proverbios dice, pasé junto a ese campo del hombre perezoso.
Hay dos cosas que dice. Hay un hombre perezoso y hay un hombre... ¿Y junto a la viña de quién? Del hombre falto de entendimiento. Escuche lo que hace el proverbista. El perezoso es falto de entendimiento. No entiende lo que está pasando. Es un hombre, ¿verdad?, que está sentado por ahí, está viendo, ¿verdad?, que los hijos estén pleiteando y entonces, ¿no? Dice ahí, ¿verdad?, una mano sobre la otra mano, ¿verdad? Y un poco de dormitar. Shh, deje dormir, que no ve que vengo cansado. Él no sabe que no sé qué. Shh, ¿y qué es lo que hace? Es un negligente, es un necio. Pero escuche, su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Has visto cercas de piedra destruidas por los árboles, por las ortigas y demás? Puede ser que alguien la tire por alguna circunstancia, un golpe, lo que sea. Pero levantar una cerca de piedra donde ya el árbol la traspasó y tiró todo aquello, donde las ramas crecieron por abajo y ya, ¿cómo le haces? Tienes que hacer una labor incansable para lograr más o menos volver a levantar esa barda de piedra. Mi amado hermano, cuán negligente o falto de entendimiento estás siendo y no estás viendo la ortiga que está creciendo en la barda perimetral de tu hogar. ¿Qué cosas estás observando que las dejas pasar porque quizá te causa mucha aflicción decir, ay no, mejor mira así, ay Señor, tú te encargas de esas cosas porque yo no puedo con mis hijos, yo no puedo hablar con ellos, ay tú, ¿verdad? Yo aquí, ¿verdad? Me quedo dormido, ¿verdad? Sin hacer nada, parece que no está sucediendo nada, pero el Señor dice, esa gente es falta de entendimiento, son perezosos que están viendo que sus familias se están cayendo a pedazos como una barda de piedra y no hacen nada. Amados varones, los hogares son como ovejas vivas en un redil. ¿Ahí has visto las ovejas en un redil? Caminan para un lado y todas se golpean a unas y pasa otra para allá y vienen ahí porque pues hay algo ahí que está sucediendo. Pero si no le pones atención, si no pones atención a eso, tendrás un caos. Si no estás observando cómo está tu barda perimetral, mi amado hermano, vas a tener grandes problemas porque las ortigas están creciendo y se van a arraigar y luego ya no podrás volver otra vez a quitarlas y a tener como antes era. Por eso, mi amado hermano, que gobernar no solo incluye las posesiones, no solamente es gobernar posesiones, porque digamos que ese es el aspecto más fácil de cuidar, ¿cierto? Lo económico es, digamos, lo más fácil de cuidar. No digo que no debemos cuidar, pero es lo más fácil de cuidar. Pero cuidar bien a las personas es el mayor y más grande desafío que un padre tiene. Cuidar bien a las personas es el mayor y más grande desafío que tenemos como padres. ¿Lo haces? Porque estás liderando un hogar, y liderar un hogar, hermanos, significa cuidar personas. Y la primera y más importante persona en la casa a la cual un hombre debe cuidar es ¿a quién? A tu hijo, a tu esposa. La más importante y la primera persona en la casa de un hombre es su esposa. Y aquí hay una cuestión de tensión, hermanos, porque por una parte, ¿verdad? Ella es miembro del hogar, o es miembro del hogar, pues, es parte de tu hogar, es parte fundamental del hogar, pero al mismo tiempo ella merece tu atención, cuidado, provisión e inversión emocional. Varón que estás aquí, invierte en tu esposa, siéntate con ella, platica, deja que te platiquen. Pero eso es lo importante, que estés ahí platicando y sepas cómo nos vamos relacionando y puedas ayudarla a crecer como el varón que Dios ha puesto en tu casa. Entonces, la primera cosa que debemos entender con nuestras esposas es que ella es miembro de la familia, es miembro del hogar, merece toda tu atención, tu cuidado, tu provisión, incluso, ¿verdad?, tu inversión emocional en ella. Pero por otra parte,
Tu esposa es también coheredera. Es también coheredera de la gracia. Pero Dios la ha puesto en tu casa, ¿para qué? ¿Cómo qué está puesta tu esposa en la casa? Como ayuda idónea. Voy a usar así como si fuéramos una empresa, sería la subdirectora, no sé, cogerente, codirectora, no sería sub, sería más bien ¿no? Alguien igual al otro. Porque según el apóstol Pablo, un varón cristiano no es el único dueño de su dominio o de su casa, ¿o sí? ¿Solamente el varón tiene que hacerlo? No. La mujer casada también gobierna su casa. 1 Timoteo 5:14, por favor. Dice así. ¿Me ayuda? 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. ¿Qué dice ahí? Gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Uy. O sea, Dios dice, varón, gobierna bien tu casa, y a la mujer le dice que debe ser, o que debe qué hacer, gobernar bien su casa. De tal manera, mis amadas hermanos y hermano que estás aquí en tu hogar, están ambos para gobernar la casa, pero tú tienes la responsabilidad primaria. Por ello, varón, Dios te ha dado una ayuda idónea a ti. Génesis 2:18, pues. Tienes un asociado al que debes darle honor como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Dios diseñó el hogar cristiano, donde ambos administran la casa, aun cuando Él lleve la carga única de estar al frente y de liderar. Así que, mi amado hermano, no trates a tu esposa como súbdita, no la trates como a algo inferior, trátala como esto, como coheredera de la gracia. Y bendito sea el Señor por nuestras esposas cuando nos equivocamos. Nos dicen, estás mal, te has equivocado. Y nos lo dicen con amor, con respeto. ¿Qué barbaridad es eso? A menos que tú no seas este varón que dice la Escritura, le dirás, pero ¿quién te pidió opinión? Yo hago lo que hago, ¿por qué? Soy el hombre de la casa y es mi responsabilidad. Pero ella ha sido puesta para ti como coheredera. Así que también déjala gobernar. Porque el ser el responsable de tu hogar, estar delante, presidir, dirigir, consiste en servir. El objetivo de presidir no es la coerción, no es el dominio, sino el cuidado. Es como lo dijo el Señor en Lucas 22:26, se lo leo. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven. Y escucha esto, y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Entonces lo que el apóstol Pablo nos dice es que la forma en que un hombre administra su propia casa es una buena prueba de si puede proporcionar a la iglesia realmente lo que necesita. Un corazón bondadoso que tenga la fuerza para bendecir a la iglesia. Si no eres eso que dice el apóstol en tu casa, no puedes hacerlo y no lo has hecho en la iglesia. Por ello, quienes no están dirigiendo sus casas correctamente, tampoco hacen algo por la iglesia. Son pasivos, son indiferentes, son negligentes, porque no proporcionan su servicio a su casa y menos a la iglesia. Pero finalmente, y para perfilarnos, también el apóstol Pablo nos enseña otro aspecto como varones. Él se enfoca no solamente en cómo, ¿verdad?, deberíamos gobernar bien nuestra casa. Él también nos dice que está nuestra esposa como primera prioridad, pero también nos enseña a nuestros hijos. El apóstol Pablo nos enseña otro aspecto importante. Él se enfoca en los hijos de un hombre como la evidencia de si él está proporcionando la dirección en el hogar y puede brindar un bien a la iglesia. Escucha lo que dije. Se enfoca en los hijos de un hombre como la evidencia de si él proporciona dirección en el hogar y puede también brindar un bien a la iglesia. 1 Timoteo 3:4. Lo tiene, dice ahí. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, aquí dice que gobierne bien su casa y añade inmediatamente, ¿qué cosa?
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, implícitamente el apóstol Pablo, habla sobre los hijos. Él dice, Efesios 6.1, ¿recuerdan el mandamiento que dijimos al principio? Efesios 6.1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Escucha, hijo, que estás aquí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hijo, haz lo que se te dice. Es todo lo que dice la Escritura. Haz lo que se te dice. No les mientas a tus padres. Después de Dios, la instrucción de tus padres es la más sagrada instrucción que puedas recibir. Después de las instrucciones de Dios, lo más sagrado e importante son las instrucciones que te den tus padres. Por eso, trátalos con respeto, hónralos. Pero también dice que los debemos honrar, como lo dijimos al principio, en todos los sentidos, proveyéndoles no solamente de lo que necesitan, sino de amor, de cuidado, de protección, siendo, ¿verdad?, para ellos un punto de apoyo. Entonces, por un lado, la Biblia dice que los hijos sean o son responsables de honrar y obedecer a sus padres, y si no lo hacen, habrá problemas. Y si lo hacen, pues habrá recompensa. Pero por otro lado, nuestro texto dice que los padres son responsables del comportamiento de sus hijos. Escuche, los padres son responsables del comportamiento de sus hijos. No, dirá alguien, no. Yo ya le enseñé todo lo que tenía que saber. Ahora él es el responsable. Es más, yo he oído estos comentarios, ¿no? No, pues es su problema. Yo ya le dije lo que tenía que decirle. Ajá, ¿nomás con eso? Entonces, mi amado hermano, por un lado la Biblia dice que los hijos son responsables de honrar y obedecer, y por otro dice que tú eres responsable por el comportamiento de tus hijos. 1 Timoteo 3:4 dice el versículo ahí. Que gobierne bien su casa, escuche ahora, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si un padre tiene éxito, se le considerará más apto para el liderazgo de la iglesia. Pero si fracasa con los hijos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un padre quiere ser pastor, obispo, pero tiene hijos rebeldes, contumaces, ¿verdad? Que le decimos, sí, hombre, no importa, tus hijos no importan, lo que importa es tu vida, eres tú. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? ¿Lo nombramos pastor? Si tiene hijos rebeldes, malos, ¿verdad? Que ya a los 15 años ya se fueron de casa, ya son unos malvados por ahí. ¿Qué hacemos? El apóstol dice, no puedes si no gobiernas bien tu casa y tienes a tus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero el punto es que el apóstol Pablo se dirige a los padres, a los varones y también, ¿verdad?, a los pastores. Y le dice, eres responsable de la sumisión y el respeto que tengan tus hijos. Eres responsable. Aquí viene lo difícil. Tú me dirás, ay, no, pero ¿cómo? No, yo no, ¿cómo? Aquí está el problema y yo no encuentro ni he encontrado ninguna solución. Pero aquí están dos cosas que están tensadas. Por una parte, hijos, y por otra parte, padres. ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? Todo lo necesario para que mi hijo sea esto. Para mantenerlo en sujeción, para mantenerlo, ¿verdad?, en la fe. Para mí, esa es la tensión que hay. Pero del otro lado está un hijo que pueda o no respetar a su padre. Esta es una tensión bien interesante. Pero yo diría, simplemente dejemos esas dos verdades ahí que permanezcan y nos animen a tomar muy en serio nuestro papel de hijos y nuestro papel de padres. Eso es a donde quiero ir. No te estoy diciendo, ni te estoy calificando, ni te estoy diciendo, los padres fracasados, no pueden hacer más. No, simplemente te estoy diciendo, nadie puede decir, ya he hecho lo suficiente. ¿Cierto? Es lo que sucede a veces cuando vienen las personas para pedir consejos sobre que se quieren divorciar. Y la pregunta siempre es, ¿ya has hecho todo lo suficiente?
Oh, sí, he hecho ya todo lo suficiente. ¿Qué has hecho? Te dicen 2, 3 cositas. Y le pregunto, ¿eso es todo lo suficiente que pudiste haber hecho? ¿O hay más? Por eso, como padres, hermanos, es importante entender que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tienes que esforzarte a lo sumo, hermanos, hacer todo lo necesario para que tus hijos estén en sujeción. Es un no dejar de hacer, es un estar estirando, ¿verdad? Los hijos son responsables ante Dios de honrar y obedecer y respetar y ser sumisos a sus padres. Y los padres, especialmente los varones, son responsables de tener hijos honrados, obedientes, respetuosos, sumisos. Esa es la tensión que hay. Pero el texto me enseña a mí como padre que yo soy responsable de la sumisión y el respeto de mi hijo. Yo. No se lo voy a dejar a la iglesia, no se lo voy a dejar a la mujer, a mi esposa, no se lo voy a dejar a otros. Yo soy responsable de que ellos sean obedientes. Y digo para mí, si una de mis hijas se rebela, o ya la que tengo por lo menos, contra lo que enseño y se vuelve insubordinada, desafiante, una delincuente, una rebelde, yo sería el responsable. Tendría que contar con la disciplina de Dios y con las consecuencias en mi propio ministerio, que podría haberse interrumpido o incluso terminado. Eso lo digo para mí. ¿Y entonces tú? Entonces, para terminar, papás, ser padre es un asunto muy serio, mucho más serio de lo que pudieras tú pensar. 1 Timoteo 3:4, vuelvo a repetir, y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando consideras esta enseñanza y consideras nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, y la sumisión y el respeto de tus hijos, ¿cuál debería ser tu respuesta? ¿Cómo deberías responder? Yo creo que debería ser el irnos a un lugar privado y arrodillados ante Dios, clamar por nuestros hijos, clamar por la salvación de ellos, por su protección contra el diablo y por su perseverancia en la fe. Orar y clamar al Señor por obediencia de ellos hasta el fin de sus días. Esto debería responder a esto. ¿Cómo entonces debo hacerlo? Ponte a orar por tus hijos y ora por ti. Ora a Dios por ti para que, como dice el apóstol Pablo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor, Efesios 6:4. Así que, mi amado hermano, ¿cómo actuar? ¿Cómo hacer para ser este padre que la palabra nos indica? Pues, mi amado hermano, ora para educar a tus hijos en la esperanza de un Dios glorioso. Ora para que podamos criarlos a fin de que encuentren su lugar en la iglesia, amen a la iglesia, amen al Señor y que sus vidas estén en íntima relación con la iglesia. Ora para educarlos en el Señor, para que vean todo en relación y en función de Cristo y de su iglesia y de su amor. Ora para hacerles saber que el camino del pecado es un callejón sin salida y que hay consecuencias horribles. No importa qué personas o qué personas famosas van tras esos caminos. Enséñales y ora para que tengas esa sabiduría. Porque al final los destruirás si siguen el camino de esos. Ora al Señor para que puedas saturarlos de Él en el día, en tu casa. Ora para que tú los puedas llevar a ver a Cristo como lo que es glorioso, para hacerles ver la importancia de la palabra de Dios en toda la esfera familiar. Ora para que Dios te dé sabiduría en cada parte de lo que se hace en tu casa para llevar la palabra ahí y no tus pensamientos. Ora para ser ejemplo de fe ahí en tu hogar. Ora para ser un padre que se preocupe por presidir, por dirigir, por servir. Y ora para ser un padre suficientemente fuerte en el hogar para gobernar bien tu casa y tener a tus hijos en sujeción. Ser padre, hermanos, es una bendición que Dios nos ha dado a unos cuantos.
Porque hay millones de hombres que no han sido padres. Pero esos padres que no tienen hijos son padres espirituales que nos ayudan. Y bendecimos al Señor también por esos padres espirituales que, aunque no tengan hijos en la carne, han sido para nosotros guías, ejemplos y que oran por nosotros. Pero si tienes hijos, aún estás a tiempo. Si aún tienes hijos casados o solteros, aún estás a tiempo. Ora por ellos. Yo bendigo al Señor por la vida de mi padre. Desde que conoce al Señor, ora por mí. Lo sé. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y le agradezco a Dios por esas oraciones. Porque en medio de todas las situaciones por las que yo he pasado en mi vida, he tenido un padre que ha orado por mí. Vamos a ponernos en pie, mis amados.